Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a estar en los versículos del 1 al 28. Mateo 24, versículos del 1 al 28. Estamos en la miniserie Así será la venida del Hijo del Hombre. Y el título para esta tarde es Alertas y firmes, el Rey regresará. Una de las cosas que el ser humano siempre ha querido saber es qué le depara el futuro. Todos aquí, en ciertos momentos de nuestra vida, hemos deseado saber qué va a pasar mañana o qué me va a ocurrir o qué cosas puedan venir o no venir a cada uno de nosotros. Una de las preguntas también es ¿cuánto tiempo viviré? Yo le he pedido al Señor algunos años y espero que me los conceda. Pero son anhelos que están dentro de nuestros corazones, como por ejemplo los jóvenes, ¿con quién me voy a casar? ¿Quién será mi esposo? ¿Quién será mi esposa? ¿Cuántos hijos tendré? ¿Tendré hijos? Eso mismo le pasó a los discípulos del Señor. Vinieron con una pregunta. Dinos cuándo pasarán estas cosas. Con este texto muchos han querido predecir cuándo podría venir el Señor y han quedado en ridículo, porque han alegorizado y han dado interpretaciones acerca de cuándo podría venir el Señor. Pero Mateo 24, acá en este evangelio, Jesús pronuncia uno de los discursos más intensos y llenos de esperanza en todo el evangelio. En el contexto, nos lleva al monte de los olivos, donde tras la conmoción de sus discípulos por la afirmación que el majestuoso templo sería destruido, Jesús les revela los acontecimientos que marcarían el fin de una era. No solamente está profetizando la destrucción de Jerusalén que ocurriría en el año 70 después de Cristo, sino también preparando a su pueblo para los dolores que caracterizarían la historia hasta su regreso. Para los oyentes de aquel instante, de aquel momento, este mensaje tenía un peso inmenso. El templo, el corazón religioso y nacional de Israel iba a caer. La persecución se intensificaría. El mundo se llenaría de engaño, y no solo de engaño, sino que también de tribulación. Pero en medio de todo ello, ellos, los discípulos, tenían que esperar, no desesperarse. Así que la misión del evangelio tenía que continuar hasta que todas las naciones oyeran el mensaje de salvación. Ahora bien, el Señor no buscaba satisfacer curiosidades acerca del futuro. Su propósito era muy diferente, era alentar a sus discípulos a mantenerse alertas, a no ser engañados y perseverar proclamando el evangelio fielmente. El Señor no les da un mapa detallado de los eventos futuros, sino una clara advertencia, que es lo que vamos a leer a continuación. El sufrimiento vendrá, el engaño aumentará, pero el reino de Dios avanza y el Rey regresa. Amén. Por eso, iglesia, con este sermón quiero animarte, pero también exhortarte, porque en medio de la tribulación y el engaño debemos proclamar fielmente el evangelio, permaneciendo firmes hasta su regreso. Por eso, al entrar en nuestro primer punto, vamos a escuchar las advertencias de nuestro Señor. Me acompañan a los versículos del 1 al 8, capítulo 24 de Mateo, del 1 al 8. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerra y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Versículo 8. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Los discípulos, al escuchar que el templo sería destruido, quedaron profundamente impactados. Para ellos eso equivalía al fin del mundo. Los discípulos se acercaron a Jesús con una gran inquietud. Versículo 3. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal? ¿Cuándo va a ocurrir y cuándo será la señal de tu venida y de la destrucción y la consumación de esto? Otras versiones dicen el fin del mundo. Pero Jesús no comienza aclarando las fechas ni describiendo la secuencia de eventos. Jesús inicia con una sola advertencia. Versículo 4. Miren que nadie los engañe. La primera gran señal del fin no es un terremoto, no es una guerra, es el engaño, y este es espiritual. Vivimos en un mundo saturado de voces que nos dicen: aquí está la salvación. Yo soy el Cristo, yo soy Cristo, soy el apóstol, soy el profeta, soy el ungido, etcétera, etcétera, etcétera. Otros proclaman: esta religión es el camino de la vida, síguelo. El moralismo y la centralidad en las emociones está en auge ahora en las iglesias y en cada lugar. Tú puedes. Eres un grande. Vamos, levántate. Y las respuestas nuestras son: es que yo siento que debería, es que yo siento que ellos deben. Todo fuera del contexto y de la verdad bíblica. Otros prometen éxito, riqueza, felicidad. Pero una de las características es que todo es inmediato. Todo lo quieren para allá. Todo se quiere para allá. Felicidad inmediata. Y lo prometen a través de esos Cristos que ellos ofrecen a su conveniencia. Claro, entonces Jesús nos dice en el versículo 4: no les crean. ¿No les crean, familia? No les crean. No se dejen engañar. Así que la primera gran señal del fin no es el terremoto, no es una guerra, es el engaño. Cristo sabía que antes de todos estos acontecimientos, que sí van a ocurrir y han ocurrido, antes de cualquier catástrofe, habría un ataque el más sutil y más mortal: la mentira, hermanos. Y el Señor dijo después en el versículo 5: entonces, mire, muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. O sea que Él les está advirtiendo que es el engaño, pero también les está diciendo que muchos van a caer en esa mentira. Ahora bien, no todo lo que invocan el nombre de Cristo representan verdaderamente a Cristo. Vendrán falsos Cristos, como dice, falsos profetas, y estos van a dar falsas esperanzas. Y hoy lo vemos: un Cristo de prosperidad que promete riqueza, pero no santidad. Un Cristo político que se acomoda a las ideologías humanas. Un Cristo de comodidad que no exige arrepentimiento ni transformación. No debemos de seguir cualquier voz que pronuncie el nombre de Jesús. Debemos seguir al Jesús verdadero, al Cristo de la cruz, al que su palabra exalta, al Rey resucitado. Cuando los falsos Cristos se levanten, hermanos, y los cimientos de este mundo se agiten, recuerda, Jesús está reinando. Él está sentado en su trono. Ya lo vimos en Apocalipsis 1. Y Él está gobernando con plena autoridad. Amén. Así que tranquilicémonos. Ahora, Jesús no solo advierte sobre el engaño, también dice que vendrán tiempos muy difíciles. Tiempos de conflicto. Y no van a estar escondidos, son visibles. Dice el versículo 6: y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Iglesia, hermanos,
Las guerras nos deben sorprender. Las noticias alarmantes nos deben paralizarnos. Las naciones se levantarán una con otra, los imperios caerán, pero Cristo, nuestro Señor, dice: no se alarmen. Usted sabe cómo es una persona alarmada. Usted, cuando tiembla, usted se alarma. Mire, cuando tiembla, yo sí me alarmo. Hubo un tiempo que dejaba una mochila, la lámpara, el agua, las chancletas, las llaves del carro, la dejaba sin línea. Y cuando temblaba, yo decía en mi mente: solo voy a pasar corriendo y voy a jalar todo de una sola vez. Y en segundos voy a estar ya allá afuera en el patio. Pues peor que eso, una persona alarmada, que no ha ocurrido todavía y ya está. No se alarmen, aún no es el fin. Ahora, ¿sabe por qué no debemos alarmarnos? La respuesta es solo una. Y es la que nos da tranquilidad, porque Cristo sigue reinando y gobernando. Y fíjese bien, aunque los reinos de este mundo crean que ellos tienen el control, Dios no ha dejado de gobernar. Y aunque los hombres piensen que ellos gobiernan este mundo, es Cristo que tiene el control de todo. Y luego Jesús añade, el versículo 7, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Ahora, cuando abrimos las noticias durante la mañana, o enciende usted su celular, o aquellos que todavía compran el periódico y las abren, vemos cómo los países están luchando, amenazándose, nación contra nación. Se amenazan de guerra, que habrá guerras nuevas. Y no solo vemos eso, vemos que sí, efectivamente hay países que están en este momento así. Hay hambruna como en África y en otros países. Las tragedias naturales, las crisis sociales, las catástrofes, no son accidentes fuera del control de Dios, mi familia. Son dolores de parto que anuncian el nacimiento de algo nuevo. Así lo dice el versículo 8. Todo esto será solo el principio de dolores. ¿Lo ven? Estas cosas no son el fin. Son el principio de dolores de parto, una creación vieja que gime esperando la redención gloriosa de nuestro Señor. Romanos 8:22 dice: pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y ahora, siendo puntuales, miremos a nuestro alrededor. El 3 de abril del 2024, de este año fue, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Taiwán. ¿Se recuerda? Usted vio las noticias, dejando muchos muertos, más de 10,000 heridos, siendo el más fuerte en los últimos 25 años. En Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Hamás se ha intensificado aún, con bombardeos recientes en Gaza que ha causado numerosas víctimas civiles. En toda Europa pasó algo, también hubo un gran apagón. Eso no lo dice la Biblia, pero produce crisis, produce temor, produce ese ambiente de guerra. Todo se detuvo. Además, nuevos falsos profetas, pastores están promoviendo un evangelio de prosperidad que distorsiona el verdadero mensaje de nuestro Señor. Muchos durante toda la historia, y usted ha conocido algunos, han dicho: yo soy el Cristo, yo soy Jesús. Y todo ha sucedido desde que nuestro Señor dijo estas palabras. O sea, que no es nuevo. Ahora, frente a estos signos alarmantes que mencionamos, terremotos, guerras, falsos profetas, doctrinas corruptas, Jesús no nos llama a la confusión y al temor. Nos llama a estar alertas, a estar firmes, a estar sobrios, confiando en Él. ¿Cómo? Mire, estando escudriñando las Escrituras, leyendo la palabra, creyendo lo que dice el Señor. Hermanos, no pongas tu esperanza en que este mundo va a mejorar. Pon tu esperanza en que Cristo regresará pronto. Su segunda venida está pronto. Amén. Pronto nuestro Señor. Cuando el mundo tiemble, no tiembles tú. Cuando la tierra se abra en terremotos, catástrofe, crisis, que tu fe se arraigue más profundamente en Él, en el Señor.
Cuando los rumores de guerra llenen las noticias y se vaya a desatar alguna guerra, recuerda que nuestro rey ha vencido y su reino nunca será destruido. Es natural que entremos en temores y que nos hagamos películas. Aunque vivimos en un mundo sacudido por el engaño, la guerra y el sufrimiento, Jesús nos llama a no escondernos ni a vivir paralizados. Nos llama a permanecer firmes y cumplir la misión por la cual hemos sido enviados. Porque en medio del caos, el Rey tiene una obra que sigue avanzando. Va a continuar y tú y yo somos parte de ella. ¿Qué hacer? Bueno, vamos a los versículos 9 y 14. Veamos la misión que hay en medio de todo este caos. Versículos del 9 al 14. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe, entonces y se traicionarán unos a otros. Y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, Jesús no oculta la realidad de lo que los discípulos van a enfrentar. Seguir fielmente a Cristo no implica escapar del sufrimiento, ojo, sino asumirlo como parte del camino de la obediencia. El compromiso con el reino conlleva, fíjese bien, tribulación, rechazo y odio. Los verdaderos cristianos sufriremos esto y muchos lo están sufriendo. No por imprudencia, sino como Jesús lo aclara. ¿Por causa de quién? De mi nombre. Esto mismo estará pasando actualmente en otros países. Claro que sí. Las noticias no llegan hasta acá. Esta oposición es global. No es simplemente social o política. Es profundamente espiritual. Hay una persecución. Y lo más grave es que el conflicto no vendrá solamente desde afuera. Jesús advierte que en medio de la presión habrá divisiones incluso entre los que profesan la fe. Como dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y caerán, se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Jesús no está hablando aquí del mundo en general, sino de personas que han formado parte de la comunidad de fe. Esta traición y odio surgirá entre quienes profesan seguirle, en los que supuestamente son hijos de Dios, pero cuya fe no es genuina. La oposición no solo revelará la resistencia del mundo, sino también la fragilidad de muchos que aparentan creer en el Señor, seguir al Señor y creer que son discípulos de Él. Entonces, fíjese, la tribulación pondrá a prueba el corazón. Y no todos van a perseverar, porque no todos han sido verdaderamente transformados. Y en medio entonces de toda esa fragilidad espiritual, cuando muchos ya han comenzado a tropezar, se abre la puerta para un peligro aún mayor: el surgimiento de voces falsas que buscan aprovecharse del caos. Hoy, versículo 11, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Qué tremendo, es una sola línea de engaño. Bueno, la inseguridad y la confusión, hermanos, creerán el ambiente perfecto para que los falsos profetas se multipliquen, intensificando así la crisis que hay. Y esa crisis es espiritual, qué tremendo. En momentos así, ¿sabe lo que va a hacer las personas? Buscarán respuestas rápidas, soluciones fáciles, consuelo sin compromiso. El falso profeta estará listo para atrapar. Y este es aquel que tuerce las escrituras, habla herejía, asegurando que lo que
asegurando que lo que habla lo dice la palabra de Dios y lo enseña como que fuera palabra de Dios. Pero todo es para conveniencia de sí mismo o de un lugar o de un grupo. Estos falsos pastores, estos falsos profetas sabrán exactamente cómo explotar esa necesidad. Y fíjese, está ocurriendo hoy en día en todo el mundo. Desde aquellos que vemos en los medios de comunicación hasta aquellos que llegan a las iglesias pequeñas o las iglesias que no están siendo televisadas a distorsionar la palabra de Dios. Le voy a contar algo. En la iglesia donde yo inicié mi vida cristiana, anunciaron que iba a llegar un pastor que era profeta. Eso fue hace aproximadamente unos 25 años. Dijeron, va a venir el pastor fulano de tal a profetizar y a dar palabra. Va a imponer manos. Yo ese día esperándolo con ansia, hermano. Claro, estaba recién convertido. Para mí, me habían dicho de que este pastor hablaba en nombre de Dios. Yo quería saber el qué, con quién me iba a casar. Y como muchos se acuerdan cuando se ponían así en línea todos, esperando que el pastor le pusiera manos. Cuando dijeron, pasen adelante, era pero como una estampida de gente adelante. Y él comenzó a orar. Y porque tienden a ser con los ojos cerrados y no a todos les da palabra, porque es parte de la estrategia, que uno solo oran y se van frustrados. El pobre hermano no me dio palabra el Señor. Quizás supo que andaba en pecado y ahí se van todos frustrados. Y ahí va el Señor ahí poniendo. Y cuando viene este falso profeta y ve algo con medio pisto y abre medio el ojo, como dice el Señor. ¿Cuánto? Y en una de esas, cerrando los ojos y venía profetizando, yo quedé a la par de una mujer, ya señora. Y llegó el falso profeta y le dijo con ojos cerrados, dice el Señor que te va a dar un esposo. No te desesperes, tu oración ha llegado al cielo y ese esposo será como tú lo has pedido, joven, guapo y de buena familia. Y la mujer abriendo su boca y molesta le dijo, abrí los ojos, soy yo tu esposa. Se dio la vuelta y regresó a su silla molesta. Todos nos dimos cuenta. Qué vergüenza. Ahora, le cuento este pequeño ejemplo para que usted vea que se da en congregaciones pequeñas. Si se da cuenta, todas estas mentiras no solo se dan a niveles de grandes congregaciones o en los grandes medios de comunicación, sino que en iglesias así pequeñas. ¿Por qué? Porque el objetivo es mentir, es engañar. Pero que usted no ande anhelando buscando esas cosas. Ay, ahí en esa iglesia nunca profetizan. ¿Qué cree que estamos haciendo acá los pastores? Profetizando, diciendo lo ya escrito, la palabra de Dios. Entonces, al igual, la maldad se va a multiplicar y como efecto el amor se enfriará. Es un enfriamiento progresivo, lento, pero letal. No es un ataque directo, no es un desgaste continuo, sino que mire poco a poco. Jesús no exagera. Será un tiempo de abandono masivo de la fe genuina. El amor por la piedad será mínimo. El amor, ya lo aprendimos, el amor por llevar el evangelio, por proclamar la salvación solamente por Cristo, se apagará. Por lo tanto, el amor fraternal será escaso. Todo estará centrado en el yo, en lo que me conviene. Si observamos entonces, el ambiente que existe es un caos. ¿Qué hay? Tribulación, odiados por el nombre de Jesús, tropiezos, caídas, traiciones, odio entre el pueblo, falsos profetas, mentiras, aumento de la iniquidad, el amor se enfriará. Qué tremendo. Ahora, pero en este contexto oscuro, Jesús proclama algo esencial. El versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No se trata de una salvación por obras.
ni por méritos humanos. Lo que Jesús está diciendo es que la perseverancia es la evidencia visible de una fe auténtica y genuina. Que hemos nacido de nuevo, que somos y pertenecemos a Dios. El que ha sido regenerado perseverará por la gracia de Dios. El verdadero creyente puede caer, pero no se va a apartar ni se va a condenar finalmente, porque está sostenido por la gracia y la misericordia del Señor. Aunque se vea presionado o sometido por este sistema corrupto de este mundo, la verdad de la palabra nos sostiene, hermanos. Y es aquí donde el evangelio no solo aparece, sino que se convierte en la clave de todo. ¿Cómo puede alguien perseverar hasta el fin en un mundo que se desmorona espiritualmente? Solo si está unido a Cristo. Es la única respuesta. El que perseveró por nosotros de una manera perfecta fue Jesús. Él enfrentó el máximo rechazo. Él experimentó la más profunda traición. ¿A usted lo han traicionado alguna vez? Todos hemos experimentado por eso, pero no hemos pasado por lo que Jesús pasó. Él experimentó el odio y fue el más injusto. Él fue abandonado, él fue crucificado y sin embargo permaneció fiel hasta el final. Jesús mismo soportaría la tribulación máxima y la soportó en la cruz para salvarnos de la condenación eterna. Dice Isaías 53, 5 y 6, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos, absolutamente todos nosotros. Y luego en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por lo tanto, la perseverancia del creyente es fruto de la perseverancia de nuestro Salvador. Así que no es fuerza personal, es dependencia a Cristo. Porque la cruz de Cristo no solo nos salva del juicio, nos capacita para soportar la tribulación, iglesia. Por eso el versículo 14 da sentido y propósito a todo. Y dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. A pesar de la oposición, a pesar de la persecución, la misión no se detiene. Hermanos, el evangelio es imparable. Nadie lo puede parar. Es en medio del caos que la verdad será anunciada. No es una pausa en la historia, es el escenario donde el evangelio se va a desplegar con mayor urgencia, fuerza y claridad. La solución siempre ha sido la verdad. La solución siempre ha sido Cristo. La solución siempre ha sido su evangelio. No busquemos nada fuera de Él. Esto no es cualquier mensaje. No estoy hablando de el mío. Me estoy refiriendo al mensaje del evangelio. Este es el evangelio del reino. Las buenas noticias de que el Rey ha venido. Vivió una vida santa sin pecado. Puso su vida por ti y por mí. Murió y resucitó el tercer día. Él ha vencido y está sentado ahorita mismo, en este momento, en su trono, y quien pronto va a regresar por segunda vez. Es el anuncio de que la victoria no está en evitar el sufrimiento, sino en proclamar al Cristo resucitado y que resucitó con poder. El fin no vendrá hasta que este mensaje sea proclamado, iglesia, hasta los confines de la tierra. Hermano, hermana, ¿estás sufriendo? Piensa en tu sufrimiento en este momento. ¿Ya no soportas tu situación? ¿Qué es lo que te agobia? ¿No tener lo que tanto deseas? Mira las personas de las que está hablando aquí el Señor. Acá
habrá un sufrimiento voraz, intenso, doloroso, que involucra traición, rechazo y muerte. Pero eso no significa, hermano, quiero aclararte, que tu dolor sea insignificante para el Señor. No. Cristo no mira el sufrimiento en cantidades. Él mira el corazón quebrantado que clama en fe y lo sostiene con la misma gracia con la que cargó la cruz. Porque Él soportó el sufrimiento más profundo. Y si el Señor soportó ese sufrimiento tan duro, entonces puede sostenerte también a ti hasta el fin. Amén. Recuerda, porque en medio de la tribulación y el engaño debemos proclamar fielmente el Evangelio, permaneciendo firmes hasta su regreso. Pero si el sufrimiento y el rechazo son una realidad inevitable, Jesús también nos continúa advirtiendo de este peligro sutil y mortal. Una vez más, el Señor insiste en algo, en el engaño. ¿Te has dado cuenta que en todo el texto que hemos leído, falsos profetas, el engaño, la mentira? No todo lo que parece espiritual viene de Dios, sino toda señal debe ser seguida y recibida como de Dios. Por eso el Señor nos llama a discernir con urgencia y a mantenernos firmes en su verdad. Por eso es necesario que usted conozca la Biblia, conozca a Dios, conozca quién es Dios, para no caer en esas mentiras. Vamos a leer ahora los versículos del 15 al 28. El peligro del engaño, no ser seducidos por las señales falsas. 15 al 28. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta, y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo y hasta ahora, ni acontecerá jamás. Versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, a unos escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Por tanto, si le dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. 28. Donde está el cadáver, ahí se juntan los buitres. Hermanos, la enseñanza de Jesús en Mateo 24, que lo acabamos de leer, sigue siendo sus respuestas a las dos preguntas que los discípulos hicieron en el versículo 3. ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Hasta aquí, Jesús ha revelado señales generales: tribulación, engaño y la gran buena noticia, la proclamación del Evangelio. Pero ahora introduce una señal específica que marcaría un momento de juicio inminente en el versículo 15 y 16. Cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, la expresión, la abominación desoladora, proviene de los textos proféticos de Daniel de capítulo 8, 9, 11, capítulo 12. En su contexto original, hacía referencia a momentos en los que un poder extranjero iba a profanar el templo. Entonces, Jesús retoma esa imagen para advertir sobre un suceso devastador que ocurriría en Jerusalén, la señal clara de que la ciudad y el templo estaban a punto de ser destruidos. Ahora, el Señor no está dando una fórmula de interpretación profética, sino una advertencia práctica. Cuando vean una señal, la profanación del lugar santo, no se detengan, no analicen, no bajen por sus cosas, no vuelvan, sino que huyan. Esta parte del discurso de Jesús
fue cumplida históricamente en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El ejército romano cercó la ciudad y el templo fue devastado. Ese fue un juicio real, una tribulación incomparable para el pueblo judío. Y Jesús la describe así en el versículo 21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Entonces, hermanos, la advertencia no solo fue escatológica, fue pastoral, pero también fue urgente. Jesús no invitó a calcular, sino a estar alertas y actuar. Y en medio de tal tribulación, Jesús vuelve una vez más al gran tema de este punto, el engaño. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis. Todo ha venido diciendo, no crean a lo falso. Aquí está el Cristo. Una vez más lo vuelve a recalcar acá. El Señor una vez más lo describe como en medio de toda la confusión surgirán esos falsos cristos y falsos profetas. Ahora, no solo van a hablar ahora, sino que van a hacer señales. Mostrarán prodigios y muchos serán seducidos. La amenaza entonces no se vuelve solo doctrinal ahora, sino que se vuelve emocional, visual, convincente. Estos impostores no solo niegan la verdad, quieren ocupar el lugar de Cristo mismo, reemplazar su palabra, usurpar su autoridad, desviar a los elegidos. Por eso Jesús insiste, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. La única forma de resistir este engaño es aferrándonos a la verdad revelada. Mire, a la palabra, no a las impresiones, no a los prodigios, a las falsas señales. Como enseña Deuteronomio capítulo 13, versículos de 1 al 3, aunque un profeta haga señales, si enseña rebelión contra el Señor es falso. No todo lo que viene o señal es de Dios. Por lo tanto, Jesús cierra esta sección afirmando de una manera crucial en el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está dando una respuesta a los discípulos ante todas estas mentiras. La verdadera venida de nuestro Señor Jesucristo no será oculta ni progresiva, será gloriosa, repentina, será universal. No será en un rincón secreto, ni para unos, ni para otros, o para pocos entendidos. No necesitará campañas de promoción, ni revelaciones privadas. Jesús mismo enseña aquí que su regreso será como relámpago. Es como un relámpago. Visible para todos. No limitado a un grupo o nación. Será inconfundible. Nadie necesitará que le expliquen qué está ocurriendo. Será repentino e incontrolable. Nadie podrá anticiparlo ni detenerlo. Esto desmonta toda expectativa de una venida encubierta o secreta o simbólica. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí, viene con las nubes y todo ojo. O sea que cuando Él regrese, todo ojo será testigo, le verá, no habrá dudas ni necesidad de interpretación humana. Será el cumplimiento final de su promesa, el día glorioso en que su señorío será manifestado ante toda la creación. Por eso, cuando venga cualquier supuesto líder que diga: ahí está el Cristo, ha venido en secreto, o que pretenda hablar en su nombre sin fidelidad a su palabra, ya se ha delatado 100% como un falso. El regreso de Cristo no necesita ayuda humana para ser reconocido. Será evidente, majestuoso, definitivo, hermoso. Hermano, se puede imaginar ese día. Nuestro Señor regresa. Le veremos tal como Él es, cara a cara. Nuestro Rey, nuestro Salvador. Impresionante.
Y finalmente Jesús concluye con una imagen tan gráfica, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esta es una expresión proverbial en el tiempo del Señor. Y Jesús la usa para comunicar una advertencia antes del fin. El juicio de Dios es inevitable. Como las aves que detectan la muerte. ¿Usted se ha fijado en los sopes? ¿Se ha fijado cómo son esas aves de rapiña, el cóndor, todo eso? Vemos aquí, seamos más salvadoreños, el sope, nuestro ave. Cuando vemos que está dando vueltas, sí, como 500 sopes, porque ahí está algo que está pudriendo. Detectan que la muerte, alguien que murió. Entonces, esto es una advertencia de juicio. Así como las aves de rapiña se reúnen donde hay cadáveres, así el juicio de Dios caerá sobre aquello o donde aquello que hay corrupción espiritual y apostasía. Donde el evangelio sea rechazado, donde Cristo sea suplantado, donde el corazón se endurezca en engaño, ahí llegará el juicio. Por eso Jesús habló anteriormente sobre la proclamación del evangelio. No podemos pasar por alto este punto. Se encuentra justo entre las dos advertencias sobre el engaño, en los versículos 1 y 8 y luego en los versículos 15 al 28. En medio, ambas secciones enfatizan el engaño, el peligro de ser engañado, la mentira. El Señor coloca este mensaje central. Solo el evangelio es nuestra salida, nuestro refugio y nuestra esperanza. Así que entonces el evangelio no es una opción secundaria. Es la única respuesta verdadera mientras vivimos en medio de la tribulación y del engaño. Y después de esto, vendrá la manifestación gloriosa de Cristo. No podemos tratar la verdad con ligereza. No podemos vivir como si la fidelidad fuera opcional. El Rey vendrá y con él vendrá la justicia que nadie podrá resistir. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, primero, mantenernos firmes y vigilantes ante el engaño y las señales de los falsos prodigios. El engaño no siempre es evidente. Puede presentarse como enseñanzas atractivas pero erróneas. Ay, ¿por qué predican ahí mucha Biblia, mucho texto? Deberían de predicar cómo ser el gran campeón, cómo mejorar en el trabajo, cómo puedo encontrar buen trabajo, cómo persuadir a mi jefe para que me aumente el salario. Ay, se lo aseguro que ahí están repletos de gente que quiere escuchar eso. Pueden ser atractivos esos temas, pero solo traerán muerte espiritual a su vida. Debemos de estar alertas y filtrar todo con la palabra de Dios, firme frente al engaño y apartarnos. No todo el que dice ser pastor es pastor. El que dice ser profeta no es profeta, no existen ya en nuestro tiempo. Para eso tenemos la palabra de Dios. No se deje engañar por lo emocional o por lo que quiere oír. Deje de buscar profecías. Deje de ir donde la niña Toña de la casa de la esquina, que hoy en la noche va a tener una reunión de oración, y ahí la maestra profetiza. Ay, va a ver qué me dice ahora el Señor. No. Huya de esos pseudos profetas. No existen. Cuidado con esos lugares o esa amiga que le dice: hey, tengo una palabra para ti, dice el Señor que lo que Dios tenga que decirte, aquí está, mira, hermano. No todo lo sobrenatural proviene de Dios. Debemos conocer su palabra y no dejarnos llevar por señales que contradicen la verdad del evangelio. Hermanos, iglesia, la fidelidad a Cristo, ojo con esto, no garantiza una vida sin problemas. Al contrario, nos llama a perseverar en medio de las dificultades. Y estas no solo son materiales y emocionales, sino el luchar por vivir íntegramente bajo los principios del reino, confiando en su fidelidad, en su soberanía. Esto va a provocar persecución en tu trabajo, mira. Tribulaciones en tu vida, en tu familia, por vivir íntegramente. ¿Estás luchando con tus propios pecados? ¿Te has visto tentado en ceder a los principios y sistemas que este mundo caído te ofrece?
Mentir en tus impuestos, por ejemplo, engañar a tu jefe, camuflajear reportes, el vivir para tus apetitos sexuales, tener amigos que no temen a Dios y te llevan a vivir para este sistema del mundo. ¿Estás sufriendo? ¿La muerte sorprendió tu familia, tu hogar? ¿Tu esposo te engaña? ¿Tu esposa te engaña? ¿Te despidieron del trabajo? A lo mejor no encuentras trabajo. Dios es fiel. Es en medio de todas las tribulaciones o problemas que Él se llevará la gloria. Ahora, quizás muchas de estas circunstancias duras que he mencionado, pueden haber muchas más, estoy seguro, no cambien o quizás nunca se vayan a resolver. Pero hay algo de gran valor que tienes que llevar en tu corazón en medio de todo, que has aprendido a depender de Dios, a ver a Cristo. ¿Quién te ha dado de comer? ¿Quién te ha sostenido en este momento sin trabajo? ¿Tu vecino, tu familia? No. Se llama Jesucristo. Iglesia, la promesa de su regreso debe motivarnos a vivir entonces vidas que le glorifiquen y a compartir entonces el evangelio con otros. No te calles. Proclama, evangeliza a tu papá, a tu mamá que necesita el evangelio. No te calles por vergüenza, por cómo te vas a ver o que ellos te releguen. No seas cobarde. Te lo digo con amor y respeto. Eso es cobardía. A medida que el tiempo de su segunda venida se acerca, debemos predicar a otros que solo Cristo perdona y salva. No te calles, predícale a tus hijos. No te desanimes. Ay, ya no tienen remedio mis hijos. Ya no, hasta aquí, ya no puedo más. Sigue, continúa, persevera. La semilla del evangelio está siendo sembrada. Y a todos aquellos que han escuchado este mensaje, que nos están viendo por el canal o están aquí, que nos acompañan, el tiempo es limitado. La oportunidad de arrepentirse y creer en Cristo es hoy, antes que sea demasiado tarde. Solo en Jesús hay seguridad eterna. Yo sé que ya experimentaste las falsas promesas del mundo y te has dado cuenta que no pueden darte la paz y la salvación que prometen, que solo Cristo puede proporcionar. Arrepiéntete de tus pecados, pide perdón, cree en Cristo, que solo a través de Él encuentras el perdón y encontrarás la vida eterna. Hermanos y hermanas, la palabra de Jesús, entonces, en Mateo 24, no solo es para un grupo específico de personas en el tiempo pasado, no, son para nosotros también hoy. Vivimos en un mundo lleno de engaños, tribulaciones y falsas promesas, pero en medio de todo esto tenemos una gran esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Esta promesa nos recuerda que Jesús volverá de manera inconfundible y gloriosa. Nos asegura que a pesar del engaño y la persecución, Cristo no ha olvidado a su iglesia. Él vendrá y su segunda venida será inconfundible. ¿Cuál es mi consuelo, nuestro consuelo? Ante las circunstancias, es su eminente regreso. Mientras esperamos, viva con fidelidad, congréguese, sirva al Señor, escudriñe la palabra, disipúlese, venga a los cultos de su iglesia. Solo así tendrá esperanza, sabiendo que el Señor es fiel a su palabra. Por eso debemos depender de Él todos los días, hasta el último respiro de nuestra vida en este mundo. Recuerde, porque en medio de la tribulación y el engaño, debemos proclamar fielmente el evangelio, permaneciendo firmes hasta su regreso. Amén. Oremos.